Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 8, la flor. En el capítulo anterior, organografía vegetal, estudiamos los órganos vegetativos de la planta. En este tema vamos a desarrollar el órgano reproductivo, que es la flor. Entonces, para definirla, vamos a decir eso precisamente. Es el órgano reproductivo de las plantas llamadas angiospermas. Y la función de una flor es producir las semillas a través de la reproducción sexual. Pero vamos a estudiar ahora cómo es la estructura de la flor. Está conformada su estructura por tres partes principales. La primera es el pedúnculo floral. Esta es una continuación del tallo, tiene tejido colenquima y cuando no está presente se dice que la flor es sésile. Luego tenemos al receptáculo floral. Esta es la dilatación del pedúnculo en donde se insertan los verticilios florales. Y por último tenemos a los verticilios florales. Estas son hojas modificadas y la flor presenta 4 verticilios. Vamos a ver el primer verticilio de la flor. Ese es el cáliz. El cáliz está formado por los sépalos, que son un conjunto de hojas verdes en la base de la flor. Tienen clorofila y por lo tanto realizan fotosíntesis. Vamos a ver la manera como se encuentran esos sépalos. Si los sépalos están unidos, la flor es entonces gamosépala. Si los sépalos se encuentran libres, la flor es dialisépala. Y si los pétalos se encuentran unidos, la flor entonces es gamopétala. Y si los pétalos se encuentran libres, la flor es dialisépala. El segundo verticilio es la corola. Está formada por la agrupación de pétalos. Y si esos pétalos se encuentran unidos, entonces la flor es gamopétala. Y si los pétalos se encuentran libres, entonces la flor es dialipétala. El tercer verticilio es el androceo. Está formado por un conjunto de estambres, son los órganos masculinos de la flor. Y un estambre tiene dos partes, el filamento que sostiene a la antera y la antera que está formada por unas bolsas llamadas tecas, donde se encuentran los sacos polínicos, que son los lugares donde se fabrican los órganos de polen. El cuarto verticilio es el gineceo, está formado por el pistilo. Este es el órgano femenino de la flor, tiene forma de botella y el pistilo tiene tres partes, que son el estigma, el estilo y el ovario. Contienen hojas carpelares en donde se fabrican los óvulos. Vamos a hablar entonces de la inflorescencia. La inflorescencia se refiere a la disposición en que se presentan las flores sobre las ramas del tallo. Esto es, si la inflorescencia presenta solo una flor, entonces la flor se llamará uniflora. Un ejemplo de esta es la magnolia y el tulipán. Y si presenta dos o más, se llama pluriflora. Y un ejemplo de esto es el gladiolo y el trigo. Según entonces las disposiciones o la inflorescencia, podemos encontrar las flores en forma de racimo, de espiga, umbela, amento, corimbo, clima escorpide, clima bipara, umbela compuesta, así como cabezuela, entre otros. Vamos entonces ahora a hablar sobre la polinización. La polinización es el transporte de los granos del polen desde las anteras de los estambres hasta el estigma del pistilo. Existen dos tipos de polinización. La directa o autopolinización, que el polen sale de las anteras y llega al estigma de la misma flor. Esto se llama hermafrodita. Y la indirecta o cruzada, que el polen es transportado desde las anteras de una flor hasta el estigma de otra flor. Es favorecida también por un agente polinizador. Vamos a ver estos tipos de polinización indirecta, según el agente. Según esto, entonces,
El agente polinizador puede ser el aire y esa polinización la llamamos anemófila. Si el agente polinizador es el agua, se llama hidrófila. Si es un insecto el que traslada el polen, entonces se llama entomófila. Si es un ave, se llama ornitófila. Si es un murciélago el que traslada el polen, se llama quiroptófila. Y si es el hombre, se llama polinización artificial. Hablemos ahora sobre la fecundación. La fecundación es es la unión de los gametos vegetales masculinos y femeninos. Y el proceso tiene las siguientes etapas. La primera etapa es la germinación del polen y formación del tubo polínico. La segunda es el ingreso del tubo polínico por el micrópilo. Y la tercera, una doble fecundación. ¿Qué ocurre en esta doble fecundación? El primer núcleo espermático, que es el anterozoide, fecunda a la ósfera, que es la ovocélula, formando una célula diploide que formará el embrión de la semilla. La célula diploide, recuerden que es 2N. Y el segundo paso para que se cumpla la doble fecundación es el segundo núcleo espermático, el anterozoide, se une a los núcleos polares, formando una célula triploide. Y esta es lo que va a formar el endosperma. Seguimos trabajando y ahora lo vamos a hacer en el libro. Vamos a completar las siguientes preguntas. Dice, la es el órgano fructificador de las plantas fanerógrafas. Sabemos entonces que en las plantas fanerógrafas la flor se convierte en fruto. Entonces la respuesta es, completamos la número 1, la flor. La número 2, el está formado por la agrupación de sépalos. Sabemos entonces, contestamos es el cáliz. Luego seguimos con la 3, la es el proceso por el cual se transporta el polen desde la hasta él, es la polinización y se transporta el polen desde la antera hasta el estigma. Completamos entonces. La número 4 dice, las partes del estambre son, sabemos que es la antera donde se da el grano de polen y el filamento que sostiene la antera. Contestamos entonces. Seguimos practicando y de acuerdo a la imagen de la flor con sus respectivas partes, vamos a completar las siguientes preguntas. Dice, ¿quiénes conforman el perianto? Sabemos que el perianto entonces contestamos, está conformado por el cáliz y la corola. Luego nos preguntan por la parte masculina, sabemos que es el androceo y la parte femenina es el gineceo. Estos se encuentran en el estambre y el estigma. Seguimos entonces con las preguntas propuestas y contestamos la número 1. Según el verticilio, formada por la agrupación de pétalos, es la respuesta B, la corola. La número 2, órganos reproductivos característicos de las plantas angiospermas. Contestamos entonces con la respuesta C, la flor. La número 3, al madurar las paredes del ovario se desarrolla y se forma, es la opción A, pericarpo. Y la número 4 dice, parte de la flor que produce el polen, es la opción E, las anteras. La número 5, la polinización que se produce por acción del hombre se denomina y por lo tanto es, la polinización por acción del hombre es la artificial y por lo tanto siempre es cruzada. La número 6, el cáliz está constituido por hojas soldadas que reciben el nombre de, es la opción A, sépalo. La número 7, conjunto de hojas verdes en la base de la flor, es la opción A, el primer verticilio floral, cáliz. La número 8, partes coloreadas de la flor que hacen que los insectos se sientan atraídos por los llamativos colores, es la opción C, pétalo. La número 9, parte masculina de la flor, es la número o la letra D, androceo. Y el filamento y la antera pertenecen al, es la opción E,
androceo. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.